Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, hoy es miércoles 21 de julio, hoy estamos reunidos junto a Mile Mauri para llevar a cabo el estreno de ciclo de Brian De Palma, uno de los grandes directores cinematográficos de esa constelación de directores estadounidenses o americanos. Vamos a analizar hoy su película, un remake de la película llamada Scarface, traducida a Latinoamérica como Cara Cortada, protagonizada por Al Pacino en el papel o en la piel de Tony Montana. Hola Mile, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Sergio. Muchos saludos para ti y para toda nuestra audiencia alrededor del mundo y saludos a todos los colombianos que se encuentran en los países en donde nos escuchan. Ayer estuvimos celebrando nuestra gran fiesta patria, fue 20 de julio y los colombianos, Sergio. Así es, Mile, fue el día de nuestra independencia, el día inmediatamente de ayer. Y bueno, estamos acá hoy reunidos para hablar acerca de Brian De Palma, para hablar acerca de una de sus piezas maestras como lo es Scarface. Recordemos de que es un remake, la película original es de Howard Hawks, es una película del año 1923, este es un remake del año 1983, cuando ya el gran Al Pacino saboreaba las mieles después de haber grabado pues El Padrino con Francis Ford Coppola. Mile, pues no sé si quieres hacer alguna introducción antes de adentrarnos en la biografía de Brian De Palma. Nos darles la bienvenida nuevamente a todos, pero por parte del ciclo, ¿no?, que vamos a iniciar, y decirles que este mes traemos cosas muy interesantes de este director, que obviamente quisiéramos abarcar todo, pero que tratamos de traerles lo más significativo y que de pronto lo que conozcan más, aunque no sea comercial, o hay unas que son comerciales, pero de pronto lo más disidente del director y para que ustedes conozcan a este gran Brian De Palma. Así es, Mile. Vamos entonces a adentrarnos en la biografía de Brian De Palma. Vamos a hablar un poco de él. Es el tercer hijo de un cirujano ortopédico y de una ama de casa. Brian De Palma se crió en Filadelfia bajo sombra de su hermano mayor Bruce, un científico brillante, venerado por la familia. Su talento para la electrónica le llevó a ganar un concurso con una tesis sobre aplicación de la cibernética a las ecuaciones diferenciales. Marcado por la visión a sus 18 años, Vértigo de Hitchcock, descubre con asombro el mundo del entretenimiento durante sus años de estudiante universitario. Compró con unos pocos dólares su primera cámara, una cámara de 16 milímetros. Brian De Palma filmó a principios de los años 60 un puñado de documentales. Estudiante de cine en el Sarah Lawrence College, realizó en 1963 junto a varios compañeros su primer largometraje, The Wedding Party, protagonizada por Robert De Niro, al que presentará en 1970 a su amigo Martin Scorsese. Ahí las piezas, Mile, ahí van encajando las piezas, el maestro Scorsese, Brian De Palma, Robert De Niro. Sí, adelante, Mile. Reunión de grandes. Sí, señor. Después de una primera experiencia infeliz en Hollywood, De Palma tiene acceso al reconocimiento en 1973 con Hermanas, película de terror en el que desarrolló dos de sus temas favoritos, el voyeurismo y la doble personalidad, argumento que se encuentra sobre
todo en Doble Cuerpo de 1985. Es la primera de las series de terror salpicadas de referencias, lo que le valió el título de director postmoderno, con filmes como Phantom of the Paradise y Carrie. De Palma se aleja de lo fantástico dirigiendo a un guión de Oliver Stone, El precio del poder, remake de la obra maestra de H. Hawks con Al Pacino como capo de la droga, que ya lo habíamos mencionado, Sergio. Después de esta película de culto llegaría otra de gángsters con Los Intocables, basada en una famosa serie con Kevin Costner y Robert De Niro, que causó sensación en los cines. Sin embargo, un reparto brillante no garantiza el éxito, y su primer fracaso estrepitoso fue La hoguera de la vanidad. En 1993, con Atrapado por su pasado, vuelve al cine negro y es aclamado por los críticos, además de marcar el reencuentro del cineasta con Pacino. Sí, señor, poderosamente la atención uno de los temas favoritos de Brian De Palma, ¿no? El voyeurismo. Sí, es una de las cosas que más le gusta. Y mire, ya esto nosotros lo hemos estado hablando hace mucho tiempo. Creería que desde que iniciamos el Cinema Station, esto de que el mejor elenco o el mejor reparto actoral no garantiza el éxito, como tampoco el mejor guión no te garantiza el éxito de la película. Ya esto pues son muchas cosas, con el gusto de los críticos, con la línea argumentativa y narrativa que se utilice dentro del filme, dentro de la cinta, abarca muchas cosas, Mile, en realidad. Bien, considerando como un actor en Europa, debido a la dimensión personal de sus películas, a De Palma se le preguntó si quería rodar con la estrella Tom Cruise en Misión Imposible, la primera entrega de las aventuras del agente Ethan Hunt, que se basa en la serie de televisión del mismo nombre. Aceptó y consiguió un gran éxito de taquilla. Después llegaría la trepidante Snake Eyes, protagonizada por Nicolas Cage. Tras estos proyectos llegan dos productos menores y de escasa calidad, como son Misión a Marte y Femme Fatale, con Antonio Banderas. Tras estos dos batacazos, el director volvió al cine negro en 2006 con La Dalia Negra y se adentró posteriormente en el infierno de la guerra con Red Arret. Esto pues tiene que ver con un poco de la filmografía de Brian De Palma, quien es el director que nosotros hemos traído como invitado en este nuevo ciclo, Mile. Y es algo curioso, mire lo que voy a decir, pero es algo a título mío personal, muy personal. En realidad, para mí, la mejor película de Misión Imposible es la 1, para mí. Más allá de que Jim nunca vendería a su país, o traicionaría a su país, pero para mí es la mejor película, Mile. No sé qué piensas. Bueno, debo confesar que soy fan de Misión Imposible, de la saga. O sea, realmente de esas sagas que me las veo cada vez que puedo. La encuentro. De hecho, creo que la última está en una de las plataformas de streaming. A mí me gustan. La primera, o sea, sí, lo que tú dices es súper impactante. Es de las mejores. Me encantó toda la película. Me encanta cómo ponen el misterio de los versículos en la Biblia para poder encontrar la clave, las cosas y todo. O sea, y además el elenco fue buenísimo. Yo no me atrevo a decir como tú, y respeto lo que tú dices de que haya sido la mejor, pero sí fue la que marcó el camino para que las demás sean vistas, ¿no? Y fueran vistas, Sergio. Sí, Mile, así es. En realidad, pues, como lo decías tú en la antesala, Brian De Palma tiene una filmografía muy rica, una filmografía muy vasta. Sí. Y pues ya al gusto personal de cada quien, ya le toca pues decidir qué es lo que más le gusta o qué es lo que más le sobresale del director, pues, Brian De Palma. Bien, Mile, no sé si te parece que entremos a hablar de los datos y las curiosidades del rodaje de Scarface. Claro, de una, hablemosle a los oyentes de qué se trata. Vamos entonces a contarles a los oyentes de Cinema Station acerca de datos y curiosidades dentro del rodaje de la película Cara Cortada, de cosas que no conocemos muy a menudo. El presupuesto de la película, por ejemplo, fue de $25 millones y recaudó más de $44 millones solo en los Estados Unidos. Recordemos que es una película de 1983, es decir, al comienzo de la década de los 80s. La cinta se lanzó clasificada para mayores de 18 años, pero De Palma envió la versión completa que había sido catalogada como no apta para transmitirse. Esto pues tiene que ver con muchas cosas que hemos hablado nosotros acá de el prestigio de los directores, Mile. Sí, así es, de pronto la exigencia que ellos hacen
hacen también con sus filmes, ¿no? O sea, todo esto hace parte y es buen rico cuando uno sabe toda esta información que hay tras la película, que uno ve las curiosidades y los detalles y las cosas por las que les toca pasar a veces a los directores para poder traer un producto tan bueno, tan interesante, o que nos guste o que nos llame la atención como son las películas. Oliver Stone escribió el guión de la película, luchaba con su adicción a la cocaína. Imaginen esto. Primero se le ofreció el protagónico de la película a Robert De Niro, pero él lo rechazó. Te lo comentábamos fuera de micrófono, serio, de la adicción que a veces pueden tener algunas personas, uno no sabe y no se imagina que de pronto personas tan talentosas puedan tener este tipo de padecimiento, ¿cierto? Sí, Mile, ya habría que entrar a analizarlo pues desde otro punto de vista o desde otra ciencia, el por qué decaen o derivan en esos malos hábitos que atentan contra su vida y contra su salud. A pesar de que la película se llama Scarface, Tony Montana solo es llamado así una vez durante la cinta y fue en español. Lo llamaron cara cortada en nuestra lengua. Al Pacino dijo que Tony Montana es uno de sus personajes favoritos, pues él lo interpretó en su carrera, Mile. ¿Cómo te parece? Uno de sus personajes favoritos. Uno de sus personajes favoritos. Bueno, tal vez él disfrutó haciéndolo mucho. Realmente esta película es súper interesante y lo que tú me decías, que es una película que llaman de culto, ¿no? Es como un icono, una referencia de un resto de películas parecidas a esa, pero con un estilo bastante crudo, bastante particular. Les debo confesar que no es de mis favoritas de Al Pacino, sin embargo, el talento de él desborda en esta película y es del gusto de muchos, Yo prefiero verlo a veces en otro tipo de personajes. Sí, señor. Brian De Palma rechazó dirigir Flashdance para dirigir Scarface, y el arma de Tony, a la que nombra Little Frame, pequeña amiga, ¿no? Sí. Es un rifle de asalto M16. Imagínate eso, un rifle de asalto M16 Little Frame. Esto es algo, Mile. Qué loco. Esto es algo, Mile, que nosotros hemos dicho muchas veces acá, ya es como un pregón nuestro, de que por esto el cine es una ciencia y es un arte, porque allí los actores son entrenados por instructores independientemente de qué línea argumentativa tenga el film. En este caso, pues me imagino que esos instructores tuvieron que haber sido miembros de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos para aprenderlo a manipular un arma de este calibre. Para que Al Pacino siempre estuviera en contacto con el personaje, pidió al director de fotografía que solo le hablara en español. ¿Cómo te parece, Mile? El profesionalismo, ¿no? Espectacular. Cosas a las que ellos se someten para poder encarnar como ellos desean el personaje. Eso siempre lo hemos destacado aquí de ese tipo de actores, ¿no? Meterse en el papel y lo que siempre hemos dicho, personificarlos, estudiar su perfil, encerrarse, tener como esos encuentros, ¿no? Cara a cara con el perfil psicológico de cada personaje, Sergio. Sí, es muy importante que el actor conozca la piel del personaje que va a personificar. Al principio, la cocaína usada en el metraje sería leche en polvo, pero al no verse real, fue cambiada por algo que De Palma se niega a confesar para mantener la ilusión de la cinta. Qué locura, Mile, ¿no? Mucha locura, claro que sí. Esta es una película muy fuerte, Sergio. Es una película muy fuerte que al pasar de los años, de pronto con las realidades que ya se viven en el mundo, uno dice, bueno, no, ya es como más fácil de digerir, ¿no? Pero estamos hablando de hace muchos años y es una película muy violenta en donde se ve mucha sangre y muchas drogas, un lenguaje bastante fuerte. Y bueno, miren este detallito del misterioso material con el que reemplazaron la leche, ¿no? Qué raro. La mayor parte de la película fue filmada en Los Ángeles, aunque la cinta está sentada en Miami. Y escuchen esto, la palabra fuck es mencionada alrededor de 226 veces, porque de verdad que sí es demasiado. Los diálogos, Mile, de esta película fueron muy violentos, fueron muy fuertes. En realidad, la línea que ellos tenían que personificar en sus actuaciones, Mile, eso es real. Y pues eso podríamos decir un número, pero en realidad no sabemos si fueron más. O sea, no creo que hayan sido menos, pero en realidad no, a ciencia cierta no sabemos que hayan sido más, Mile. A pesar de que Tony es cubano, solo dice una frase en español durante toda la película. Son cosas que a uno le retumban en la cabeza, porque en realidad es así. La escena del restaurante en la noche es exterior, donde llegan pues lo que parece ser unos capos o unos traficantes de poca monta, llegan a contactarlos y contratarlos para una entrega y para ver
su estirpe para ver de qué están hechos, si están para ingresar o entrar al negocio. El nombre de Tony Montana nace de una estrella de fútbol americano llamado Joe Montana. Oliver Stone, el guionista, era fan de los 49 de San Francisco y Montana era su jugador favorito. Mira todo lo que nos enteramos, Mile, en esto. Sí, señor. Cuántos detalles, ¿verdad? A mí me encantó eso de querer entrenar el acento cubano, exigiendo que le hablaran en español, ¿no? En serio, porque entre otras cosas, una de las mejores maneras de uno aprender un idioma, pues es escuchándolo, educando el oído para escucharlo, ¿no? Familiarizándose. Y esta curiosidad del nombre no lo sabía, no sabía que era el apellido favorito el apellido de un jugador favorito de Oliver Stone. Sí, señor. La actriz Michelle Pfeiffer no fue considerada entre las primeras opciones para interpretar a Elvira Hancock. La primera opción era Glenn Close, luego Gina Davis. Me encantan los hoyuelitos que se le hacen a Gina Davis cuando se ríe. Sí, total. Carrie Fisher, Kelly McGillis, Sharon Stone y Sigourney Weaver. Pero les voy a decir algo yo, a título personal, antes de continuar. Michelle Pfeiffer a mí me parece espectacular, pero es la duela de todos los tiempos. La adoro como la gata. Y si no hubiese sido ella, por mí yo hubiese visto ahí a una Sharon Stone. Por las demás no sé, en mi mente no las logro como cuadrar. ¿Tú qué opinas, Sergio? Sí, porque las hemos visto en otros roles, a la mayoría. Ya Sharon Stone la hemos visto en el rol de esposa de un policía, la hemos visto en el rol de esposa de un traficante, como fue en Casino, cuando compartió con Robert De Niro y Joe Pesci y otros tantos más talentosos que no quiero dejar por fuera, pero sí, Mila, así es, adelante. Sí, señor. La actriz Miriam Colón, que interpreta a la mamá de Montana, es solo 4 años mayor que Al Pacino. Imagínense eso. Sí, ahí toca poner necesitamos una mamá y usted es la que mejor la personifica. Venga para maquillaje. Sí. Para que se vea mayor o algo. En aquel tiempo, en el inicio de la década de los 80s, todavía no estaba pues el revolucionario, la técnica de rejuvenecimiento digital o de envejecimiento digital. Todavía correcto. Por aquel tiempo no estaba. Envejecimiento, correcto. Todo tuvo que haber sido a base de maquillaje, Mile. A base de maquillaje, Mile. De maquillaje, correcto. No había tanta tecnología, así es. Cuando filmaban la escena de la mansión de Montana, Al Pacino se quemó la mano al tocar el barril del arma. Luego de eso, no pudo filmar durante 2 semanas. Obviamente, pues tenía que esperar el tiempo de poder sanar, de poder manipular las armas. Mile, ¿cómo te parece todo esto? Mire, también hay un riesgo, ¿no lo crees? Total, imagínate, y yo pienso ahora en esos actores como Jackie Chan, que él no utiliza dobles, o sea, salen con heridas y todo eso. Oye, pero son tesos ellos, ¿no? O sea, con tal de ellos personificar, ¿no? Ellos hacen lo que sea, Dios mío. Sí, pero esto de Pacino fue un accidente, sí, ¿no? Fue un accidente, sí, algo que pues no estaba previsto, pero tuvieron que pues parar, hacer una pausa, un break, para que pudiera sanar y que pudiera manipular armas. Y en las películas pues se utilizan mucho los gestos y pues también se utilizan mucho las manos para tomar algo, un teléfono celular, una pistola, un apretón, un estrechón de mano. Entonces todo esto pues hubo que frenarlo. Mire, esto es así. Según el productor, solo eliminaron una escena de la película, la escena de la sierra, cuando cortan el brazo y cuelga de la cortina del baño. Claro, eso es cuando yo les relataba hace unos minutos atrás que los capos o los gángsters de poca monta los estaban contratando. Primero contactaron a Manny, que era pues el cuñado de Tony, y luego pues a lo de la entrega. Entonces en esa escena del baño, del apartamento, pues ocurren tantas cosas sanguinarias y bueno, ahí está esto. Era algo muy crudo, Mile Mauri. Demasiado fuerte, imagínate, demasiado fuerte, sí. Le decíamos desde un principio, o sea, una película que tiene, obviamente por el ambiente en el que se mueve la historia de la película como tal, muy violento, muy sanguinario y extremo. Queridos oyentes, John Travolta fue considerado para el papel de Manny Rivera. A mí no me disgustaría, lo pienso y lo veo como en él. Y Steven Spielberg manejó una de las cámaras utilizadas en la escena final de la película solo porque estaba de visita el día que se filmó esta escena. Qué chévere, ¿verdad? O sea, estar como de visita y, bueno, déjenme manejar la cámara. Es que... Bueno, sí, entre colegas. Exacto. Esta gente son muy amigos. Spielberg, Scorsese, De Palma, o sea, esta gente son muy, muy amigos. Son una ola de directores
directores de cine estadounidenses muy exitosos, y bueno, entre ellos pues comentan sus proyectos y tratan pues de ayudarse. Mire, en realidad todas estas cosas que hemos nosotros acá hablado son cosas que no conocíamos, por lo menos yo no conocía nada de estas cosas, y quiero pues de pronto no aclarar o esclarecer, sino contar o relatar algo que quizá la mayoría de nuestros oyentes ya deben saber. Los cubanos que fueron enviados a los Estados Unidos bajo la dictadura o bajo la revolución de Fidel Castro eran cubanos que no eran prestantes, es decir, eran presos, estaban en la cárcel, estaban purgando o pagando una condena. Entonces no recuerdo qué presidente americano, qué presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo dijo de que ellos amaban a los hispanos, que él iba a demostrarle a Cuba que si ellos le enviaban a esos cubanos a los Estados Unidos iban a ser gente prestante. Entonces Fidel lo que hizo fue que le mandó toda esa manada de gente mala, de toda esa gente que pues estaba purgando condenas, que estaban pues presos por algún delito. Mile, eso fue lo que en realidad Fidel Castro hizo. No sé si lo sabías, Mile Mauri. No, yo no lo sabía, en realidad no. Eso no fue en realidad lo que sucedió. No me sorprende de pronto ese movimiento ese político de Fidel Castro, ¿no? Exacto. Entonces pues son cosas ahí como para pues de pronto algún oyente va a decir Sergio y Milena Mauri no dijeron nada acerca de la calidad digo calidad en cuanto a los términos de cubanos que llegaron a América. Entonces pues si nos damos cuenta, Manny Rivera y Tony Montana, ellos no fueron a ganarse la vida a los Estados Unidos como muchos hispanos que van a trabajar en cosas pues honradamente. Exactamente. Entonces lo que decía ahorita, en realidad la fecha no fue 1923, es 1932, Howard Hawks, rodada en 1932. Mile, ¿te parece si pasamos a hacer el análisis cinematográfico del film? Claro, de una vez adentrémonos. Muy bien, Mile. Bueno, yo les voy a hablar sobre el guión. Este fue escrito por Oliver Stone, quien estaba, como ya había comentado, saliendo de una adicción a la cocaína, ¿no? Sin duda, esta circunstancia explica que completar un texto que nos sumerge al mundo de la droga de una forma sin concesiones, presentando a un personaje que resume toda la podredumbre y degeneración del ambiente criminal del traficante. Es un guión meticuloso, elaborado y redactado bajo estudios reales y auténticos con capos de la mano. Escuchen todos, empleando diálogo fuerte, pues eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. No en vano, Stone decidió ampliar su conocimiento sobre el tema entrevistando a varios importantes capos de la droga en Latinoamérica. Scarface o Cara Cortada es en realidad un remake libre de una gran película de Howard Hawks, rodada en 1932, como lo acaba de mencionar nuestro amigo Sergio. Aunque en la versión del 83 se cambió el alcohol por la cocaína y se introdujo el elemento político de los exiliados cubanos. El metraje está impregnado de un tinte político y social de la época. De hecho, la cinta incluye imágenes reales del éxodo de Mariel, por el que 125,000 cubanos contrarios al régimen de Fidel Castro, según el propio presidente, la escoria del país, emigraron a Estados Unidos tras un recombolesco incidente. Sin duda, es un elemento importante para entender al personaje de Tony Montana, así como nos explicaba y nos relataba Sergio, el cual no se va a ganar la vida lavando platos y aprovecha la primera oportunidad que tiene para hacerse notar en el mundo de las drogas, asesinando primero a un cubano castrista y empezando a hacer pequeñas entregas para un capo de poca monta llamado Frank López. Este es el argumento principal de la película, ¿no? Un hombre cubano de muy poca moral, o de ninguna moral, más bien, o exiliario, que llega al país de las oportunidades, pero no lo ve como una oportunidad para ir avanzando poco a poco y ganarse la vida honradamente, sino que él, debido a su forma de ser y a su pocos principios, pues se va por la vía fácil y que tenga que pasar por quien tenga que pasar, a asesinar, y se comienza a meter en el mundo de las drogas y a anhelar el poder a como dé lugar. El dinero y el poder era lo que Tony Montana quería, Sergio. En efecto, Mile, así es. Esto pues lo has explicado de la mejor manera. En realidad los hechos se remontan a todo lo que tiene que ver con la vida política, social y civil del régimen en Cuba bajo el gobierno de Fidel, y pues todo lo que tiene que ver también con los Estados Unidos pidiendo pues ese éxodo de ciudadanos cubanos para obtener ciudadanía americana a través de, no recuerdo cuál fue el presidente de los Estados Unidos, que en aquel tiempo pues se hizo prescindible a ello. Vamos entonces a hablar un poco de la dirección de fotografía
fotografía. El director de fotografía de Brian De Palma en esta película fue John Alonso. Esta película fue ambientada en los años 80 y manejando un bajo presupuesto ya había rodado un film junto a Brian De Palma, es decir, Alonso. El film se llamó Girl to Now, Your Rabbit, en 1972, en la época en la que el director italoamericano también daba sus primeros pasos en el mundo del cine. Brian De Palma es un realizador al que siempre le ha gustado mucho el manejo del zoom en la cámara. Alonso estaba obligado a iluminar cada decorado de Scarfiotti hasta los niveles mínimos requeridos por este tipo de ópticas. Scarfiotti es una óptica, ¿de acuerdo? Una vez adaptadas al formato anamórfico, y parece que para evitar tener que emplear grandes niveles de luz, no solo hizo uso de la nueva emulsión. Entendamos por emulsión es el rollo, el carrete cinematográfico que está adherido arriba de la cámara. Hagamos de cuenta como las cámaras fotográficas analógicas de antes, que había que comprar un rollo de 12 fotos, de 24, de 36, en fin. Sino que, como era costumbre en él, la forzó, no ya uno, sino 2 o 3 pasos del diafragma. Recordemos que el diafragma es una pieza dentro de la cámara que nos permite regular la cantidad de luz que puede ingresar o que no queremos que ingrese para captar las imágenes o las tomas. Las secuencias diurnas son las que mejor lucen en todos los aspectos, con una gran luminosidad y colorido en cada una de las locaciones, sacando un buen partido de la amplia paleta de color ofrecida por Scarfiotti. Sin embargo, los interiores son muy problemáticos, no solo porque Alonso forzase el negativo, sino porque también su luz posiblemente sea la menos inspirada de todos sus trabajos. Parece como si el deseo de mover la cámara constantemente por parte de De Palma e incluso utilizar con mucha frecuencia la cámara lenta en los interiores le hubiera llevado a utilizar muchas fuentes integradas. Mire, esto pues tiene que ver con las cosas que un director de fotografía en el momento se puede llegar a encontrar haciendo gala de sus recursos, pues pueden solventar todas estos detalles. Mire, bueno, yo les voy a hablar sobre el diseño de producción. Este diseño correspondió al italiano Ferdinando Scarfiotti, antiguo colaborador de Bernardo Bertolucci y Vittorio Storaro. Scarfiotti plasmó en la pantalla sets tan icónicos como el de la discoteca en la que transcurre gran parte de la acción, con decenas de espejos. Es muy hermosa esa escena, y colores chillones, o el despacho del personaje de Robert Loggia, un gran mural que representa el atardecer en una playa llena de palmeras. Sin embargo, como tantos otros films, Cara Cortada es una víctima de las emulsiones de la época, de los rollos cinematográficos, ambientada en Miami pero rodada en Los Ángeles. A mí me gusta de esta película, Sergio, que obviamente era tratada con la tecnología de la época, pero que comparada con con lo que hablábamos de ahorita, de las tecnologías digitales, aún no se contaba con tantos recursos, ¿no? Entonces me gusta cuando hacen los primeros planos, que las caras de pronto las pieles y los rostros no se ven tan perfectos como los directores ahora pueden hacerlo, pero las mujeres se ven bellas. O sea, como no se podía hacer tantas cosas digitales, me gusta porque lo que se ve ahí es bastante real, ¿sí? O sea, la belleza de las mujeres es lo más natural de pronto comparado con lo que ahora uno puede ver. No sé si de pronto me hago entender lo que quiero decir, Sergio. Totalmente, Mile Mauri. De hecho, lo que decías tú ahorita en tu análisis del diseño de producción de la película, recordemos que fue un presupuesto de creo que 44 millones de dólares para ese tiempo, y mira que la película fue ambientada en Miami, pero en realidad la película se rodó en Los Ángeles. Eso como para no trasladarse allá a Miami y pues buscar lugares, gastos de dinero. Entonces pues hicieron gala de Los Ángeles, y creo que pues la cuestión salió bien. Muchos no nos habríamos dado cuenta de ello si nosotros acá no lo mencionamos, Mile. Correcto, así es. Sí, señor. Bien, vamos avanzando. Vamos a entrar entonces a la parte del diseño de sonido, que estuvo a cargo de Andy Aaron, quien mezcló de forma óptima diálogos. Y esta parte hay que prestarle atención porque en realidad me identifico. Él mezcló diálogos de forma óptima con efectos sonoros y música para ofrecer jerarquía al film. Podemos notar que el sonido de las líneas de Tony, es decir, las frases, los diálogos de Tony, son violentos y usan un lenguaje muy ofensivo. Quizá lo hacía para sembrar la sensación de pánico y a la par de denotar grandeza y seguridad. Sin lugar a dudas, es un trabajo muy bien realizado teniendo en cuenta el perfil psicológico de Pacino, es decir, de Tony Montana. Un sonido excelente para la época, teniendo en cuenta las limitantes de la tecnología, como lo decía Mile Mauri ahorita, la tecnología de aquel tiempo. No obstante, proporcionó todo lo que la acción y la línea argumentativa del metraje ameritaron. Sin lugar a dudas, un sonido muy funcional, Mile. Si ves todo lo
que estábamos, o sea, le sacaron el mejor provecho a cada cosa que pudieron desmenuzar de la película, empezando por después, o sea, ni siquiera tenían el dinero suficiente para poderse trasladar a la ciudad en donde estaba situada la película, tuvieron que hacerla en otro lado, ¿no? En otra ciudad. Pero como dices tú, o sea, de no contarlo nosotros aquí, pues muchos no se enterarían que fue así. Eso, otra cosa, sacarle provecho al sonido, teniendo en cuenta que no se contaba con la tecnología que de pronto que se cuenta ahora, ¿no? Las frases y todo muy bien, los tonos de las voces, o sea, es un filme que vuelvo y digo que aunque a muchos no les guste el estilo de pronto por violento o algo, como filme es muy rico, tiene muchísimos aportes para el cine, Sergio. Y yo les voy a hablar sobre la banda sonora de esta película. La película cuenta con una banda sonora de lo más ochentera, eso me gusta, compuesta y producida por el gran Giorgio Moroder, aunque incluye colaboraciones de Debbie Harry, Amy Howland, María Conchita. ¿Es María Conchita Alonso? Claro, recordemos que ella también fue cantante. Sí, claro, Beth Anderson y Elizabeth Daily. Moroder venía de componer bandas sonoras para películas de la talla de Midnight Express o American Gigolo, que es un gigolo americano, creo que sí. Fue protagonista de Mujer Bonita, ¿no? El protagonista también de Mujer Bonita. Richard Gere, exacto. Así que este filme tenía todo de cara para componer las canciones que se pueden escuchar en esta película. O sea, si hay una de las cosas más abundantes en la película, aparte de lo otro bueno que tiene, es la musicalización, ¿sí? Es porque además de eso, nuestros personajes son personas que o están delinquiendo o están de rumba. Entonces, digamos que esta parte tuvieron la oportunidad de mostrarla mucho y de hacer que nosotros como espectadores disfrutásemos de toda esa música de ochentera, como lo mencionan aquí, Sergio. Sí, y en realidad para muchos, Mile Mauri, está comprobado por las personas que son artistas y que vivieron esa época de los 80, que fue la época... Que fue la mejor época de oro. No solo de la disciplina del canto, sino también del cine, de las actuaciones, de la moda. En realidad, pues muchas personas son amantes a los 80s y Cara Cortada o Scarface, Mile, no desentona. Es una película como para poder mirar la ambición de quién, de un ser humano que en realidad en su mente estaba a ser grande o arrumar dinero o apilar dinero de cualquier forma, pero correcto. Cuando digo de cualquier forma, no de una forma pues lícita, sino de cualquier forma no lícita, ¿de acuerdo? Y pues una persona que al final queda solo, para no entrar en spoilers, por si de pronto hay alguna persona que a día de hoy, a 2021, no haya observado Scarface o Cara Cortada. En realidad la película es una película que se basa en un remake de Howard Hawks en el año 1932, pero que la película está basada en un hecho de la vida real, es decir, la película está basada en la vida del gran capo Al Capone, y cuando digo gran es por todo ese mito, por todo pues esa leyenda que dejó Capone, que también fue un capo de la droga pues desalmado. Entonces también tiene una cicatriz en el rostro, entonces por eso se llama Scarface. De manera que nosotros hemos querido traer acá hoy algo pues diferente en el sentido del inicio de los tiempos pues de la droga, de la cocaína, el inicio de cómo unas personas pues se abren un camino, obviamente en el bajo mundo de las drogas, cómo pueden ir escalando posiciones y cómo pueden ir traicionándose mutuamente o de dicha manera, Mile. Así es, aquí esta película nos lleva como a explorar también en nosotros los límites, ¿no? O a ver los límites o el comportamiento ilimitado, desbordado de una persona con una ambición gigante, que es capaz de ser cruel, de pasar por alto y serlo. Algo que quiero destacar de este Tony Montana, que es un personaje en medio de su obsesión y de su mentalidad de delincuente, como disciplinado, como que fijó una meta y lo consiguió. Entonces eso me lleva a pensar que si este tipo se hubiese encaminado de manera correcta, obviamente no fuera la película Scarface, pero me refiero a la personalidad, ¿no? A la personalidad de ese tipo de personas, valga la redundancia. Por supuesto, Mile Mauri, tú lo acabas de decir de mejor manera. Pueden lograr muchas cosas, fue un tipo que se puso un objetivo, claro, se puso un objetivo y lo consiguió. Al final pagó las consecuencias, pero lo que él quería lo consiguió, tener dinero, poder, la mujer que él quería, la que le gustó, la consiguió, y bueno, ahí se dejó para que los que ya la vieron se acuerden y los que no se animen a verla. Es un clásico, tienen que ver la serie. Tú lo acabas de decir, es un clásico de la droga, es un clásico pues del egoísmo, es un clásico pues de los odios y de todas estas cosas de las traiciones. Mile Mauri, no me quiero despedir sin antes saludar a nuestros oyentes en los Estados Unidos,
en Canadá, en México, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en la China, en el Reino Unido y en Alemania, Mile Mauri. Así es, nuestros oyentes en cada lugar del mundo, un abrazo, agradecimiento por seguirnos miércoles a miércoles, seguirnos escuchando, esperar ansiosos qué sorpresas les tenemos cada mes con cada director. Les cuento que después de los directores vienen muchísimas cosas importantes, no se las pueden perder. Tenemos, así como ¿sabes qué me estaba acordando? Que mencionaste la palabra clásico, mencionamos la palabra clásico. Tenemos muchos clásicos para ustedes y vamos a ver de todo, ¿cierto, Sergio? Acá tenemos, Mile, vamos a tener acá Casablanca. Casablanca es una de esas películas que a mí me gustan tanto y que me parece que es la historia de amor más bonita que yo he visto en el cine, Casablanca. También vamos a tener Lo que el viento se llevó, hablando de clásicos, y vamos a tener otros tantos clásicos más que ustedes pues se preguntan, ¿será que lo van a tener? Todos esos clásicos los vamos a tener. De hecho, Mile, antes de darte el cambio, quiero decirles para los que se pregunten, sí, vamos a hablar de Carrie, pero la Carrie original, creada por Brian De Palma. Adelante, Mile. Sí, y quiero decirles también que vamos a explorar de todo. Vamos a tener no solo vamos a tener clásicos tan hermosos y tan gratificantes como acaba de mencionar Sergio, como Casablanca y eso, vamos a tener clásicos de terror. Quiero que ustedes disfruten al lado de nosotros de un Poltergeist, un Psicosis, o sea, quédense con nosotros que tenemos mucho para ofrecerles. Exacto, vamos a tener unos clásicos pues que son considerados clásicos de culto. Por ejemplo, también hay una película que siempre que la veo a día de hoy me perturba, es La Profecía, pero la parte número 1. O sea, sí, me encanta, o sea, me encanta. Entiéndanlo, me encanta porque es un peliculón, o sea, es así como dice Sergio, es perturbador y cuando tiene una película te toca de esa manera que te deja pensando, uy, a mí me encanta, así sea de terror, me gusta ese tipo de terror. Es una buena película, es una muy buena película, Mile, en realidad. Y Sergio, ¿y será que podemos ver un Hellraiser, un Puerta al Infierno pronto? Sí, vamos a tener otras cosas entre lo comercial y lo independiente. Vamos a hacer una mezcla porque pues lo comercial no es del todo malo. En lo comercial hay muchas cosas buenas. Entonces la idea es traer esas cosas buenas. Exacto, para que el público se autoanime y pueda observar estas películas en caso de no haberlas visto, Mile Mauri. Claro, así es, sí señor. Entonces yo me despido, les quiero dar las gracias a todos por escucharnos una vez más, darle las gracias a Dios, mandarles saludos a todos y más esta oportunidad y bueno, deseando que les haya gustado. Muchos besos y bendiciones para todos. Quiero decirles que ya estoy vacunada contra COVID, contarles eso, a los que no, que animen, que Dios le ha dado conocimiento a las personas para crear este tipo de vacunas y es por algo. Para eso Dios nos dio inteligencia y adelante de todo, vacúnense, cuídense, cuiden a sus familias, por favor, ¿sí? Adiós. Esto ha sido el estreno de ciclo de Brian De Palma, Scarface o Cara Cortada, como usted le quiere llamar o le quiera llamar. A nombre de Mile Mauri, Sergio AM, pórtense bien, el Señor les bendiga, nos reencontramos en cualquier momento, chao. La séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Del cine en Cinema Station. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online.
Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.